Seguimos con la serie de la clonación de Florentino, la deconstrucción de la gestión de su mandato para identificar las líneas maestras que conformen una guía que pueda servir al sucesor que venga en un futuro. En el primer capítulo contamos con Jesús Bengochea y hoy contamos con Ramón Álvarez de Mon. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos en el segundo capítulo de esa serie que iniciamos con Jesús Bengochea, la titulamos Clonar a Florentino. Esa es una especie de intento de creación de una guía en base a los éxitos de la gestión de Florentino Pérez, y hoy tenemos a un invitado que nos va a ayudar pues de una forma maravillosa, porque es el autor de un libro que se llama Florentino, viaje hacia el Real Madrid del siglo XXI. Bienvenido. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estamos? Pues nada, encantado de estar aquí, Javi, para hablar de Florentino. Una figura que te escribiste un libro es porque te ha obsesionado o te ha generado admiración, interés siempre, ¿no? Sí, es que, a ver, Florentino es un porcentaje muy importante de lo que para mí ha sido el Madrid, ¿no? El Madrid que yo he vivido. Yo soy del 84, por supuesto, ¿no? Por supuesto que disfruté como un loco, ¿no? Con la séptima y la octava, con la Liga de Capello, la de Valdano, por supuesto, ¿no? Y de hecho nacía el fútbol ahí. Pero, claro, cuando llegan ya cierta madurez, ¿no? A los 16 años, cuando ya empiezas a entender ciertas cosas del mundo del fútbol, también de la vida, pues cuando llega Florentino al Madrid, ¿no? Entonces, hombre, gran parte del Madrid que yo he conocido, pues es el Madrid de Florentino, ¿no? Y por lo tanto, creía que era justo no esperar a que se jubilase, ¿no? De presidente del Madrid, sino hacerlo antes, porque ya lo que había hecho era, vamos, tan significativo que lo merecía. Sí. Pues Jesús, nuestro amigo Jesús, me expuso tres pautas que aportación y me parecieron muy, muy interesantes. Te las voy a comentar para ver que me des una opinión somera y luego entraremos a las tuyas, ¿vale? La primera que me dijo Jesús fue la visión. Yo creo que eso es algo que rápidamente lo ve uno en Florentino, ¿no? Esa capacidad de ver más allá, en clave futura, lo cual le permite pues anticiparse, ¿no? Pues hombre, sin duda alguna, ¿no? Florentino siempre está imaginando cómo puede ser el mundo, ¿no? No hablo ya solo del mundo del deporte, sino del mundo, pues dentro de unos años, ¿no? Es, pues una de las características que suelen tener los grandes visionarios, los grandes genios. Y ya no es solo que esté imaginando cómo puede ser y tratar de anticiparse y tratar de ser innovador, que es uno de los puntos que comentaremos, sino también que le da mucha más importancia a lo que puede ocurrir en los próximos 5 años que a lo que pueda ocurrir el domingo. Entonces, se juntan las dos cosas, ¿no? Es muy poco cortoplacista, aunque es un forofo como lo somos nosotros, y después del Metropolitano estaba cabreado, que me consta que estaba cabreado por ese empate al final, y hoy estará cabreado con total seguridad, pero tiene esa, esa sapiencia, ¿no? Esa sabiduría de saber que es mucho más importante el medio y largo plazo que el corto plazo. Claro. Digamos que no rehuye el cortoplacismo que es característico de la exigencia, ultraexigencia del madridismo. No lo rehuye. El Madrid se guía por pautas de cortoplacismo a nivel de equipo. Es decir, por ejemplo, sabemos que si el entrenador de Real Madrid no gana nada, no hace falta ni que nos lo digan. Sabemos lo que pasa. O sea, es así, ¿vale? Sí. Pero la estrategia, lo que es la estrategia de base, es largoplacista y es la prioridad. Es que curiosamente, y esto es una también característica de Florentino, Florentino no valora demasiado la figura del entrenador, y para él el entrenador nunca es estructural. Por lo tanto, con el entrenador se puede permitir, y los últimos años no está siendo así, ¿no? Pero con el entrenador se puede permitir decisiones cortoplacistas porque para él eso no es estructural. Para él lo estructural es otro, ¿no? Es la estrategia deportiva, la política económica, pero no el entrenador. El entrenador es una figura que él siempre ha menospreciado, pero no a Ancelotti en concreto, ni a Zidane en general, ¿no? Que considera que si tú le das un buen equipo al entrenador, el entrenador lo que tiene que intentar es no fastidiarlo, ¿no? Esa es la visión que tiene Florentino. Pues fíjate, como nos pasó con Jesús, también nos pasó con Jesús. Jesús aportó 3 ideas y le iban surgiendo otras, así nos ayudan a formar ese algoritmo. Entrenadores de perfil bajo. Entrenadores de perfil bajo
realmente es lo que más funciona en el Real Madrid. Y si tú miras quién han sido exitosos, son entrenadores de perfil bajo. Sí, sí, sí. Es que no hay más que irse no, a las Copas de Europa, que son las más fáciles de identificar. Pues Muñoz, Del hubo más Bosque. entrenadores, pero no voy a hablar de eso. Del Bosque, Heinkes, Zidane, Ancelotti, sí, sí. Ancelotti. O sea, han sido ese tipo de entrenadores, ¿no? Entrenadores que Ujú. yo creo que han tenido la inteligencia de entender la estrategia del club, de saber que incluso, ¿no? De la relevancia que tiene su figura y de gestionar muy bien, por supuesto, de tomar decisiones futbolísticas acertadas, ¿no? Todos las tomaron, Del Bosque, pues con los tres centrales, todos tuvieron que tomar Eso es. decisiones, evidentemente, pero no eran entrenadores estrellas, ¿no? No eran Claro, entrenadores que estaban por encima de las figuras que tenía el Real Madrid, claro, ¿no? Y creo que eso es lo que ha funcionado para ganar Copas de Europa, ¿no? En este claro, club. sin duda. Digamos que son entrenadores que, aunque posean algunos un bagaje importante, como el propio Ancelotti, todos se adaptan, están dispuestos a adaptarse al club, no a que el club se adapte a ellos. Eso Eso es es. así. O sea que la gente pide nombres y a lo mejor los nombres luego no encajan en el Real Madrid. Es decir, no son gente que puedan triunfar porque Marino es un club normal, simplemente. Para mí los nombres, ¿no? Que pueden encajar en el Real Madrid son personas que hayan estado en el Real Madrid. Fíjate lo Claro, que te digo. claro. A ver, Mourinho es una excepción para todo, para Mm, muchas cosas, y además es muy controvertido. Hay quien piensa que fracasó, hay quien piensa que triunfó, hay mm, quien piensa las dos cosas, ¿no? Pero Zidane, que no era un entrenador que venía siendo una estrella como entrenador, ni mucho menos, pero era un hombre, sabía lo que era el Real Madrid, y si algún día llega mm, Xabi Alonso al Real Madrid, yo la esperanza que tengo, a lo mejor es, como dicen los ingleses, wishful thinking, ¿no? Pero yo creo que Xabi Alonso conoce también al Real Madrid, que sabría lo que tiene que hacer en el Real Madrid como entrenador, ¿sabes? sí, Porque lo ha vivido. Entonces, pero aquí lo que es más difícil es encontrarte pues, a una estrella en los banquillos que no conozca el Real Madrid y que de repente encaje por lo menos en el modelo de Florentino. sin duda. Tú ya conoces mi teoría del ciclo kármico, ¿no? Claro, claro. Curiosamente, los entrenadores que sí que han tenido nombre y han sido exitosos en el Real Madrid y han venido de fuera y eran nombres, eran lo que yo llamo un entrenador de etapa caudillo, era un entrenador que viene a sacudir al club, no viene a tanto a fructificar, sino a coger al club, a enderezar, o sea, eso, sacudirlo y despierta, vuelve en ti, ¿no? Un poquito, pero para que Sí. venga otro luego y así construya, pero son Capello y Mourinho, son los ejemplos más claros, sí que son nombres, grandes nombres, pero que fueron pasajeros y lo que hicieron fue terminar con una etapa casi de desorden, de descontrol, casi para poner un poco de eso, de autoridad, firmeza, pero ya está. Luego se iban y ya sí que se construía en base a entrenadores de perfil bajo. Vale, Sí. pues bueno, pues vamos. Segunda cosa que decía Jesús era que a Florentino le admiraba mucho que fuera flexible, o sea, que no se aferrara si él tenía una estrategia, pero veía que las cosas habían cambiado, pues rectificaba y punto. Por ejemplo, la estrategia era de jóvenes. Decía, bueno, pues ahora ya no galácticos, venga, vamos a tirar a fichar jóvenes y ya está. Que no le dolían prendas en adaptarse a lo que sucedía. Yo creo que eso ha pasado en la segunda etapa de Florentino. Yo en la primera etapa de Florentino, con todos los respetos, ¿no? Porque salvó el club y hizo cosas increíbles. Pero yo creo que el problema de Florentino en esa primera etapa es que llevó el modelo siempre al extremo, ¿no? Él tenía en su cabeza lo de Cianes y Pavones, que es una gran Sí, idea, que es una grandísima sí, idea. Pero claro, el problema es cuando los Pavones son todos Pavón, ¿no? Y los claro. Zidanes son ya muy mayores, ¿no? Son muy Zidanes también, ¿no? Que ya llegó Mm, cerca de los 30. Entonces, creo que ese fue el problema de Florentino en la primera etapa, ¿no? Que llevó ujú, todo al extremo, ¿no? Él estaba ya, convencido de la idea y lo llevó al extremo. Y ahora es verdad que se ha flexibilizado más, todavía sigue, hombre, llevando ciertas ideas hasta cerca al extremo, el no haber fichado un central este año, el que no quepa ahora mismo en el Real Madrid el fichaje de un jugador de 26 años con 2 o 3 años de contrato en su club, o sea, no cabe, o sea, ahora mismo no encaja en ninguno de los fichajes que está haciendo el Madrid, sí, pero bueno, pero ahora es una idea más flexible, es una idea que yo creo que enmienda la anterior un poco. Él te diría seguramente que la evoluciona, ¿no? Bueno, mm, pues son formas de decir, ¿no? Las cosas,
Pero en cualquier caso, yo creo que sí que todas las personas inteligentes acaban teniendo que ser flexibles porque las circunstancias cambian y eso hace cambiar las estrategias también. Pero sí, yo creo que tuvo esa humildad, ¿no? Esa humildad de al final enmendar el modelo y bueno, y explicarlo a la perfección, ¿no? Por qué se cambiaba. Y la tercera cuestión que aportó Jesús fue el de la importancia que le daba al madridismo de los jugadores en clave de superar o rebajar ese ego del vestuario, es decir, que el jugador priorizase al club por encima de pues dinero, de egos, cosa que en la última etapa se está viendo, como hay jugadores que renuncian a grandes cheques, que renuncian quizás a proyectos más faraónicos y que, bueno, vienen aquí, como dice Valdano, a por la gloria, ¿no? Yo ahí, fíjate, no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? No sé si lo que busca el Madrid, lo que busca Florentino es esa lealtad, ¿no? Ese entusiasmo por jugar en el Real Madrid y como consecuencia de ello también ofrece condiciones económicas a lo mejor no tan favorables como otros equipos o incluso no tan favorables como se podría permitir, estresando un poco la economía del club, o esa obsesión, que me parece buena, de no estresar la economía del club, de mantener una escala salarial adecuada, te lleva a que al final solo los jugadores especialmente comprometidos, cuando tienen muchas ofertas, son los que te eligen a ti, ¿no? Y eso redunda en un círculo virtuoso. Es decir, no sé cuál fue el primer impulso de los dos. Sí sé que para Florentino, y hay casos, hay anécdotas que, bueno, alguna no se puede contar, ¿no? Pero hay anécdotas de cómo algunos jugadores han llegado al Real Madrid después de una declaración de amor, pero no en público, en privado, ¿no? Hacia el Real Madrid y que evidentemente nacen de eso, ¿no? O sea, Florentino tiene un madridismo casi, a que se entienda esto bien, ¿no? Que después hablaremos de la prensa, casi infantil, ¿no? Y como lo tengo yo, como lo puedes tener tú en muchos momentos, ¿no? Entonces para Florentino, que un gran jugador sea madridista o quiera, ¿no? Quiera unirse al Real Madrid, influye mucho y relaja mucho las posturas negociadoras, ¿no? Entonces, no sé qué fue antes, el huevo o la gallina, pero ahora mismo las dos cosas importan para Florentino, ¿no? Que no se estrese la economía del club y que el jugador, bueno, pues haga cosas por venir, ¿no? También. Claro. Bueno, pues vamos a esas aportaciones que nos vas a traer tú y comenzamos por la primera. ¿Cuál sería tu primera, esa pauta que crees que es una virtud, una característica que, bueno, pues que aporta éxito a nivel de gestión? Pues mira, por contraponerlo con lo otro, porque es compatible además, esa también mirada al pasado, ¿no? A lo que ha funcionado antes, a tener esa memoria, ese reconocimiento y esa, no sé, y esa humildad también. Si tú le preguntas a Florentino Pérez quién es más importante en la historia del club, entre él y Bernabéu, no duda ni un segundo y de verdad, o sea, lo sé por gente que ha hablado en intimidad. No duda que de Bernabéu, porque dice, es que él lo hizo primero, es que él lo hizo cuando no tenía ninguna referencia anterior, cuando no había mapa, no había nada que seguir. Y él lo hizo, ¿no? Y es verdad, él, en el fondo, y en mi libro trato un poco también de ir recordando ese tipo de cosas, él está en muchas cosas copiando a Bernabéu, pero trayéndolo al siglo XXI todo, ¿no? Y cada uno es hijo de su tiempo, evidentemente no tienen nada que ver, pero Florentino en muchas cosas tiene esa referencia y dice, oye, ¿cómo esta idea, la esencia de esta idea, que es lo importante, la puedo traer ahora y cómo adelantarme, ¿no? Y lo vemos, bueno, pues con la remodelación del estadio, con la construcción de la ciudad deportiva, lo vemos con la apuesta por grandes jugadores estrellas, ¿no? Como hizo con los Galácticos en su momento. Lo vemos, por supuesto, con su involucración en la organización del fútbol, ¿no? Es verdad, está mal con todas las instituciones, pero está intentando crear algo nuevo, ¿no? Con la Superliga. Y Bernabéu en su momento se involucró mucho en la creación de la Copa Europa, ¿no? Con la UEFA, ¿no? En colaboración con la UEFA. Entonces, hay una serie de paralelismos que son clarísimos y aunque Florentino evidentemente ha traído cosas nuevas, ¿no? Los derechos de imagen, las giras, todo ese tipo de cosas, pero esa mirada al pasado siempre está presente, ¿no? Y yo creo que él, además, sabe que pisa en terreno seguro, cuando está haciendo algo equivalente a lo que hizo Bernabéu, ¿no? Y creo que eso habla muy bien de él también. Lo está calcando, o sea, realmente ves la gestión y ves que sigue esa pauta, vamos, pero al pie de la letra.
casi te dices, no se va a retirar todavía porque le falta para replicar a Bernabéu lo de la competición, ¿no? Lo de crear la competición europea que creó el Sí, sí, otro, sí. y por eso no, igual si ya la hubiese hecho ya se habría retirado. Pero es que es como si siguiera un patrón y lo cumple. Fíjate, yo coincido siempre en que Bernabéu tiene más mérito por el hecho, sí, de haber sido el primero, de haber innovado en ese sentido, pero también le concedo a Florentino una ventaja que no tenía Florentino. O sea, cada uno tiene sus ventajas Sí. o sus méritos. Uno tiene el mérito de haber sido el primero, el otro no tiene ese mérito, pero tiene otro mérito que es el contexto competitivo en el que crece. Es decir, Bernabéu crece en Más un complicado. contexto competitivo, pues una Europa devastada, devastada, donde prácticamente España sacaba unos años de adelanto al resto y Madrid y Barcelona le sacaban unos años de adelanto al resto, pues bueno, porque tenían, sus países no estaban en ruinas, digamos, ¿vale? Y a todos los niveles. Y ahí saben adelantarse si no está en un contexto de cruz-estados que no entiendes Sí, ni sí, sí, cómo lo sí, está sí. haciendo. Es decir, ¿cómo es posible que estemos liderando ante países que hacen así Completamente. y empieza a chorrar el petróleo? Es algo que te sorprende muchísimo, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus méritos, pero es cierto que no estamos deconstruyendo, yo digo, es una deconstrucción de la gestión de Florentino, es una deconstrucción de una génesis que parte de Bernabéu y prosigue Florentino. Estamos intentando deconstruir qué es lo que ha hecho tan, bueno, tan exitoso pues la gestión de esos patriarcas, que por ahora tenemos dos, para ver si un tercero lo puede aprovechar, ¿no? Para que Ojalá. le sirva a un tercero, aunque no es fácil, evidentemente. Porque más allá Ojalá. de eso, tú crees que hay que tener una personalidad muy peculiar, Uf, ¿no? No. es que Florentino tiene una personalidad que es arrolladora, ¿no? Florentino es una de las personas más admiradas, pero también más que generan más envidia, que generan más suspicacias, ¿no? Más susceptibilidades. Y él no habla nunca en público. O sea, fíjate si hablase, ¿no? Si Mm. fuese eso un poco boca chancla, lo que ocurriría, ¿no? Y sin embargo, siempre, ¿no? Está en boca de todos Florentino y realmente ha tomado medidas impopulares, ¿no? Él cuando llega y vende a Redondo es una medida muy impopular. Redondo era una de los jugadores más queridos por parte de la afición. Venía de ser el mejor mediocentro del mundo en esa temporada. Y él, con acierto, con error, ¿no? Después es verdad que la lesión pues hizo mucho más fácil, ¿no? La digestión de la decisión, pero con acierto, con error tenía claro que había que sacar Redondo en las condiciones que tenía Redondo firmadas con Lorenzo y lo sacó, ¿no? Entonces, ya desde ese momento, desde el inicio, supo tomar decisiones impopulares, ¿no? Lo hemos visto con Ramos recientemente, con Cristiano. Es un tipo que tiene una personalidad tremenda porque tiene muy claras las cosas, ¿no? Y qué difícil es tener tan claras las cosas, ¿no? Sí. Vuelve a salir otra idea que no estaba esperada y que surge de la conversación, y es esas decisiones impopulares, esa independencia casi del socio, al que se respeta muchísimo. Siempre está presente la figura del socio, de agradecimiento casi del socio por todo lo que ha hecho por el club. Pero Florentino es consciente, también yo creo que Bernabéu, vamos, seguro que Bernabéu también era así. Yo voy a hacer lo que crea, aunque sea impopular. Es decir, aunque el socio le parezca mal, no se va a dejar llegar. O sea, aunque una medida que sepa que mayoritariamente va a caer mal, si él lo tiene claro, va a tirar por ahí y punto. Sí, sí. Es que, y no le importan las consecuencias que haya hacia él, ¿no? No le Exacto. importan. Tiene esa clase de claridad, ¿no? Y además la fuerza, ¿no? Para mantenerse firme, ¿no? Claro. Cuando está convencido. Lo estamos viendo también con la Superliga. La Superliga no le está generando precisamente un bienestar, ¿no? En cuanto en lo relativo a la social, ¿no? Le han Claro. dicho de todo. Y sin embargo, él tiene claro que ese es el futuro, esa es la idea, y ahí sigue, firme y asumiendo las consecuencias. Entonces, pasa que son personajes tan carismáticos que no sabes hasta qué punto el peso que tienen en la gente, el calado que tienen en la gente, es lo que soporta esa independencia, ¿no? En el sentido de que la virtud que tienen tanto Bernabéu como Florentino es que no tienen que ser demagógicos, por esto que estamos diciendo. Es decir, Claro. la mayoría de presidentes, dirigentes del fútbol, incluso de políticos de otro orden,
suelen intentar agradar a la gente, hacen políticas para agradar a la gente, no toman medidas impopulares. A ellos les da igual, a Bernabéu y a Florentino. Esto para mí es la virtud casi principal o diferencial con respecto a cualquier otro dirigente. Si tengo que tomar una medida que es impopular, la tomo, porque creo que es lo mejor. Esto lo hace prácticamente nadie en gestionando. Pero lo hacen quizás en la conciencia de, yo no sé si la conciencia de que les da igual las consecuencias o en la conciencia de que son tan valorados, son tan reconocidos, que es que no van a... No les va a causar una repercusión definitiva el hacer eso. Puede ser que también haya esa seguridad de, oye, con los méritos contraídos, yo sé que la gente no, ¿sabes? Va a entender esto, va a entender que si lo estoy diciendo yo, es con conocimiento de causa, que no es irresponsable. Fíjate en detalle, ¿no? Yo tengo la percepción de que el Madrid antes hacía más encuestas entre sus socios de las que hace ahora. Muchísimo De más, hecho, yo he participado en alguna encuesta de años 2000, te digo, primeros años 2000, donde se te preguntaba por jugadores, y por entrenadores. sí. Y yo, por lo menos, no he participado en ninguna en esta segunda etapa de Florentino. Y me da la sensación de que ese menor volumen de encuestas es porque Florentino ya no necesita saber Claro. exactamente lo que piensa el socio, porque Florentino tiene la ruta clara y porque Florentino también tiene la sensibilidad de captar lo que piensa el socio, ¿no? Pero Sí. me da la sensación de que tenía algo más de inseguridad, a lo mejor en la primera etapa, de por dónde había que ir, y en esta segunda etapa él tiene el camino muy, muy claro y, claro, aún encima los resultados le avalan. Entonces, pues, ¿qué decir? Vamos con esa segunda virtud. La segunda que te había dicho, por ir por orden, ¿tú te acuerdas? Sí, trato con la prensa. Trato con la prensa. Bueno, ahí en ese madridismo infantil que te comentaba antes, que tiene un poco Florentino, claro, eso se traslada también a la prensa, ¿no? Florentino, que se entienda bien esto, ¿no? Es un madridista que cuando se meten con el Madrid, ¿no? Y piensa además que lo hacen con el ánimo de ganar repercusión, de lucrarse, de llenar espacio, pues es algo que le cabrea. O sea, no es. O sea, es algo que le cuesta aceptar, ¿no? Entonces él clasifica a los periodistas de madridistas o antimadridistas, siendo muchísimos más los antimadridistas. Ya. Y estando dentro del grupo de antimadridistas, algunos madridistas, porque, claro, no voy a dar nombres, ¿no? Pero hay periodistas Ya. que son madridistas que te los pondría Florentino en el grupo de los antimadridistas, ¿no? Entonces, esto ha llevado a una cada vez mayor cerrazón, ¿no? Hacia la prensa y una consideración incluso de que la información del Real Madrid es patrimonio del Real Madrid. Y desde luego no lo puede explotar nadie que no sea el Real Madrid y menos todavía si esa persona se está lucrando y es antimadridista. Es decir, es hasta huraño con el tema de la información con quien considera que, bueno, pues que no quiere el Real Madrid, ¿no? Esa frase de no nos quieren, ¿no? Pues es hasta huraño, ¿no? Entonces, el club se ha convertido en un búnker. O sea, Javi, para mí hay tres personas en el Real Madrid que pueden hablar de verdad con conocimiento de causa de lo que ocurre en su globalidad, ¿no? Y que son Juni, José Ángel y Florentino. Y es que son, de verdad, tres tumbas. O sea, tres tumbas. El que menos tumba es Florentino, ¿no? Pero Florentino cada vez es más selectivo, ¿no? Cada vez es más selectivo y desde luego cuando, y siento poner el ejemplo, cuando Fermín de la Calle te saca una información súper secreta del Real Madrid y te preguntas con quién de los tres estos habrá hablado, pues llegas a la conclusión de que es imposible que haya hablado con ninguno, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo que genera es, pues ya digo, que la prensa también se vea a veces casi obligada a elucubrar de más, a especular de más, porque no me gusta tampoco el decir, oye, la prensa mala, el Madrid bueno y punto, ¿sabes? Y ser tan simplista, ¿no? Estamos intentando, pues, llegar un poco más. Entonces, Florentino lo que considera es que la información del Madrid es patrimonio del club, apuesta por personas muy discretas, y estas dos personas, aparte de que son muy buenos profesionales, son muy discretas, y cada vez llega más a esa conclusión de no nos quieren, y por lo tanto, si no nos quieren, hay hasta un cabreo infantil, ¿sabes? El cabreo de un niño de me está fastidiando, o me está, ¿sabes? Me está hinchando. Entonces, creo que es otra nota de identidad de Florentino, ese trato con la prensa que no le genera buena prensa,
Es verdad, o sea, tiene repercusiones negativas, ¿no? Tú mañana tienes que presentar una Superliga y no hay tantos medios que de partida vayan a tener ganas de apoyarte, ¿vale? Sí, Después podrá haber convencimientos o podrán pensar que van a ganar más dinero esos medios de comunicación con la Superliga que con la UEFA y tal, pero no hay un punto de partida de decir, oye, joder, esto lo está apoyando el Madrid y hay que apoyarlo. No lo sí. hay, ¿no? Y a veces, porque claro, aquí hay una contradicción, ¿no? Dices, ya, cerrazón a la prensa, pero de repente hay una entrevista concedida al Chiringuito o concedida a otros medios que algunas veces han hecho cosas que van en contra, ¿no? Totalmente, ¿no? De los intereses del Real Madrid o que han afectado a algún jugador de forma importante. Y claro, yo creo que es ese equilibrio, ¿no? De Florentino también de decir, oye, te cierro la puerta para la información y es verdad que sale cada vez menos información del Madrid, pero al mismo tiempo te doy algún caramelo porque sé que todavía os necesito un poco, ¿vale? O sea, si yo tengo que vender la Superliga, pues no es lo mismo que Pedrerol esté a favor a que esté en contra. Puede parecer una chorrada, pero genera opinión Pedrerol, ¿no? Entonces, hace ese, ¿no? Ese juego un poco de cal y arena, ¿no? De darte un poco de cal, darte un poco de arena, pero cada vez mi sensación es que especula menos con la información. O sea, que te puede dar pues, una entrevista a Ancelotti, te puede dar incluso una entrevista a él, pero cada vez hay menos trasvase de información. Lo de la bunkerización es evidente. Aclaremos, porque claro, estamos hablando de intentar encontrar las trazas diferenciales de gestión con respecto a otros presidentes. Yo creo que la bunkerización está bien, el hecho en el sentido de que se corta de seco a la información a todos, a los medios y al que sea. Y luego se decide, yo decido a quién voy dando la información. Pero eso no incluye lo que es la política de comunicación. Luego ya posiblemente deberían haber, a mi modo de ver, algunos mecanismos compensatorios para poder explicar tú, toda vez que bunkerizas. Iba a decir, la bunkerización fue muy patente en la época post-Mourinho, pero hasta la época Mourinho Florentino salía en los medios constantemente. ¿Te acuerdas de aquella? O sea, que se ponía delante de Manolo Lama y Carreño en un estudio, o aquellas broncas que tenía con Iturralde en la televisión de Marca, o sea, era constantemente en todas las radios. Yo creo que la edad sí, y el hartazgo de esa época. Esa etapa a Florentino le desgastó muchísimo. Coincidió desgraciadamente con la pérdida de Pitina, ¿no? Entonces esto también yo creo que abocó a cerrarse un poquito más a él. Y después la edad. Florentino, yo sé que hay cosas que ahora Florentino no hace, pero que si tuviese 10 años menos haría. Que le merecería la pena hacer, ¿vale? Y mucho más trabajo, eso, de a lo mejor de conciliación con la prensa, de intentar. Ahora hay cosas que ya no hace, pero que me consta que en el pasado sí que hacía, ¿no? Y a lo mejor se llevaba a un periodista a comer y se lo contaba mejor el tema, ¿no? Y ahora, pues yo creo que le da la pereza muchas veces, ¿sabes? Este es pues, un ignorante, pero tampoco voy a perder mi tiempo explicando eso, ¿sabes? Quiero decir que hay incluso cuestiones relacionadas con la prensa que se le han criticado mucho. Para mí son totalmente justificadas. Se hace mucho, los detractores de Florentino hablan mucho de que se ha intervenido a veces en según qué medios o según qué periodistas. Primero, te tienes que reír si has tenido algún contacto con el mundo, ya no del fútbol, sino del poder. Si has tenido ese contacto, te tienes que reír porque esto es que no hay un dirigente de ningún ámbito, ni el deportivo ni el no deportivo, que no descuelgue un teléfono y llama a un periódico. O sea, no existe. Eso no existe. Cualquier empresario descuelga el teléfono y dice, oye, ¿esto qué pasa? ¿No? Todos. No hay presidente de un club. Pasa que lo llamarán al periódico de la región o de la provincia, donde sea. No hay presidente de un club que no descuelgue y diga esto. Pero se ha achacado a veces cuestiones que encima es que yo considero injustificadas, sobre todo un par, pero por ejemplo pongo el caso Diego Torres. A mí me parece que Florentino descuelga un teléfono, llame al director del país y le diga, mira, o ese o nosotros, tú decides, pero ya está, después de las salvajadas que dijo ese hombre de Arbeloa, pues que va contra todo, contra la ética, contra cualquier cosa, o sea, contra la dignidad humana. Pues me parece está completamente justificado. Si usted tiene un hombre que va a decir estas cosas de mis empleados, yo no voy a tener relación con usted si ese sitio sigue ahí. Vamos, es que me parece complejo. Vamos, yo encuentro
Normal, Es que no estaría haciendo su trabajo si no lo hace, ¿no? claro. Al final, lo que salga en la prensa afecta al patrimonio del Real Madrid, de forma Claro. directa o indirecta. Por lo tanto, claro, si son falsedades ahora encima, pues con más acento, ¿no? Todavía oye, hacer valer, ¿no? El respeto hacia el Real Madrid, ¿no? Eso Mm. es, bueno, pero es que, quiero decir, yo que tengo ciertos contactos en medios de comunicación, como sabes, colaboro con unos cuantos, te tronchas de la risa, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Mucha gente en X que Florentino tiene controlados los medios de comunicación, te tronchas de la risa, porque claro, te cuentan otras historias diferentes, ¿sabes? Ahí. Te cuentan otros presidentes que son bastante más contundentes a la hora de dirigirse a ellos, de condicionar la línea editorial Claro. del medio y dicen, mira, siempre se habla de Florentino, pero aquí los que llaman más son otros, ¿sabes? Curiosamente. Entonces, y yo he tenido, incluso a nivel personal, no quiero dar detalles, pero Mm. bueno, pues yo a lo mejor he perdido oportunidades de traer gente potente al canal porque alguno en un club se podía enfadar. Ya. Sí, esa gente aparecía en mi canal, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué queréis que te diga? Me Ya. troncho de risa cuando dicen que Florentino controla los medios de comunicación. Si lo hace de pena, ¿eh? Lo hace muy mal. Mm. Sí, 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 sí. Fíjate que, bueno, el propio Alfonso Arús, que es uno de los el caso que más se menciona, ¿no? Por el tema de los audios. El propio Alfonso Arús, cuando retiran el rondo de la televisión española, bueno, se ve que por una, bueno, lo reconoce Florentino, por una llamada a televisión española, y el propio Alfonso Arús dice que él no culpa a Florentino, y dice, lo ha dicho varias veces, y dice, sí que lo hacen todos, es decir, no Claro, hay un presidente que no llame, y dice, eso lo hacen por inercia cualquier dirigente, dice, en todo caso yo responsabilizo a la televisión española, no a claro. Florentino, Florentino lo hace, lo que hace Florentino lo hacen todos, dice, luego televisión española, pero quiero recordar que era una televisión pública a la que le habían concedido un espacio que dirige un antimadridista. O sea, es como si le das un programa diario a Gerard Romero sobre información no del Barça, deportiva, de fútbol, de la Liga Española. Claro, ¿qué Eso pasa? es. Pues, o a Seitán. Dices, pues, ¿pero esto qué es? Le han dado a Mr. Seitán un programa de televisión pública. Pues hombre, yo creo que también merece, está completamente justificado que Florentino y amiga, ¿esto qué es? Que la televisión pública haya puesto a este tío aquí dirigiendo un programa. Un disparate. Claro, claro. No, es que es así, es así. Al final, al final, eh, donde más legitimidad tenemos para intervenir será en la televisión pública que pagamos todos, ¿no? Mm, Como es lógico, ¿no? Y al final, si tú ves la textura de los medios de comunicación, compruebas fácilmente, bueno, pues que todo gira en torno a un madridismo y antimadridismo que están en permanente pelea en todas las tertulias. Y el antimadridismo está muchas veces sobre representado, ¿no? Porque, oye, si somos mitad y mitad, porque hay claro, muchas tertulias donde es 1 contra 5, ¿no? O 2 claro. contra 4, ¿sabes? Eso lo vemos, ¿no? Lo vemos y es evidente, vamos. Insisto, y que en una televisión privada, diga, cada cual haga lo que quiera, pero en una pública no procede. Claro, eso es. Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto era Bueno, yo prefiero que vayas con el de, luego ya veremos si nos da tiempo para el siguiente, con el de la neutralidad, que es un tema que me interesa mucho. neutralidad. Este es muy importante, ¿no? Porque además lo hemos hablado tú y yo algunas veces. Tú siempre ya sabes que pienso que desgrenas muy bien, ¿no? Lo que es la esencia del madridismo. Y esto es algo que yo creo que Florentino lleva hasta el último extremo, ¿no? Porque el Real Madrid ha sido generalmente un club despolitizado, un club que siempre ha mirado fuera de sus fronteras, ¿no? De las fronteras que le marcaba el país al que pertenece, España. Y esto, joder, pues en la época del Bernabéu, de Bernabéu de nuevo, ¿no? Volviendo atrás, ¿no? La mirada atrás, pues Mm, fíjate, ¿no? La obsesión que tenía Bernabéu por salir de España, ¿no? mm, Pero, pero bueno, ha habido épocas donde a lo mejor esto no estaba tan acentuado, ¿no? Con, con Mendoza, con Ramón Calderón, con Lorenzo Sanz. No digo que el Madrid se politizase, nunca se politizó, pero a lo mejor no tenía esa visión tan exterior, ¿no? Ese de, joder, nosotros que pertenecemos al mundo y tenemos que llegar a todos los madridistas del mundo. Y lo digo mm. porque el club no lo expresaba de la misma manera, ¿no? Que con Florentino. Y fue llegar Florentino y fíjate, ¿no? Una cosa tan básica como el tema de las giras, que evidentemente tiene un retorno económico muy importante, pero en lo de las giras
estaba la doble visión, la visión del retorno económico y la visión de llegar a los madridistas de países que nunca habían recibido a los madridistas, ¿no? En Claro. Asia, en Estados Unidos, estaba esa visión, ¿no? Continuamente oye, de ser mundiales, ¿no? Y Ujú. creo que, claro, la globalidad es incompatible con la politización. O sea, tú no puedes ser global, tú no puedes pretender llegar a todos y al mismo tiempo posicionarte, ¿no? Entonces, Florentino ha remarcado todavía más esa despolitización. Florentino, a nivel personal, mm, tiene trato con todos los partidos políticos. O sea, Ujú. es su trabajo, ¿no? Claro. Tener ese trato. Pero es que además yo creo que es una persona que realmente es mucho más abierta, ¿no? A nivel político de lo que se cree. Él cuando hizo una aparición política en su momento, pues era un partido bastante centrista, ¿no? Sí, sí, lo Era un fue. partido que no estaba muy polarizado, ¿no? Entonces, Mm. ese Florentino, que todavía no era presidente del Madrid, seguramente ni aspiraba a serlo en ese momento, ese es un Florentino esencial, ¿no? Una persona, pues más de unir, ¿no? Más de Mm. desideologizar que Eh, de lo contrario, ¿no? Y creo que en eso, bueno, pues la verdad es que entronca muy bien con lo que es el Real Madrid, con lo que siempre ha sido el Real Madrid, ¿no? Un club que pretende, vamos, si descubrimos vida en otros planetas, pues seguro que pretenderemos, ¿no? Llegar a esos otros planetas también. mm. Es un club que no se adscribe a ninguna ideología, que escapa de todo eso y precisamente lo hace para no separar, ¿no? Para que no haya aficionados que tengan motivos fundados para sentirse desidentificados, ¿no? El decir, Mm. oye, no me gusta esta postura que estás adoptando en algo que no tiene que ver además con deporte. Sí. La universalidad no es un concepto que solo afecte a la ubicación, al lugar de donde eres, sino que afecta a todo. Universalidad quiere decir que todo tipo de personas, de origen, de ideología, de raza, de religión, de cualquier cosa, puede ser madridista. Es madridista el que sienta el Madrid y ya está en Sí. cualquier lugar del mundo. Y lo puede ser igual que uno de que iba con Chaspina, incluso ahora casi más. Pero chiste de ruido. Pero que la cuestión es que eso, la universalidad afecta a todos los ámbitos y creo que ahí Florentino ha sido pues muy incisivo y creo que entronca con Bernabéu, que también era así, es que era así. Pero incluso con más allá, con los orígenes de Real Madrid. Lo hemos explicado aquí hace poco con Antonio Valderrama, esas Madrid primigenio que surge de la institución libre de enseñanza, pues fueron unos jóvenes burgueses que estaban adscritos a una forma de educación avanzada, como se hacía en Inglaterra, Francia, Alemania, y que tenía una visión más universal de la vida, o sea, internacional, mucho más liberal, y que tenían otras apertura de mente. Y pues, los que crean en Madrid la crean casi para que se sorprendía. Unos tíos que estaban en un descampado que quisieran comerse el mundo, no Madrid ni España, querían comerse el mundo. Vamos a ser el mejor equipo del mundo. Era la visión abierta y de repente dices, creas la FIFA. ¿Y por qué creas la FIFA? Porque creas una institución internacional. Era un poco loco, pero es que su visión era totalmente de vamos a trascender fronteras, esa visión humanista que está en el Madrid desde el principio, la Sí. visión humanista, el ser humano, no el de aquí. Fíjate que con nuestros detractores siempre nos echan en cara, es que solo queréis ganar, no queréis representar como Sí, nosotros al lugar. No, no, no queremos representar al lugar. Claro que somos de un lugar, pero no queremos representar al lugar. Y claro que no, queremos ganar como seña de identidad. Pero eso es algo que Florentino ha puesto mucho el énfasis y creo que esa faceta que dices tú, a él es más fácil porque es un hombre de poder. claro, Y el poder, poder de verdad, o sea, no, el poder muy, muy arriba. Cuando estás arriba, la política te queda muy abajo. claro. Entonces, claro, tú la política lo miras así hacia abajo, ¿no? Entonces, él ha tenido trato con todos. Y trato agradable, afable con todos. O sea, con todos. Tú miras todas las alcaldías, todas las comunidades autónomas, Ayuso, pero con Carmena era igual. Es decir, estaba con el gobierno anterior, pues lo veías con Aznar dándose la mano, pero es que ahora está bien con lo que está. Es decir, se lleva bien, tiene relación cordial con todos. Con todos. Y eso es algo institucional que ya marcó Bernabéu, al que dicen, era franquista. Sí, No, no era franquista. Él incluso tenía ciertas tiranteces con Franco, pero a través de esa porta se entendía que tenían que tener una relación con el que mandaba en ese claro. momento. Pero siempre han tenido una actitud cordial con todos. Es total, ¿no? Y en esa creación del algoritmo,
del siguiente presidente, creo que esto es innegociable, ¿no? Habrá Sí. cosas que podrán ser pues más negociables, que cada uno tiene que imponer un poco su estilo, sus ideas. A lo mejor el siguiente no es tan, bueno, con la política de fichajes no es tan firme o lo que sea. Pero esto es algo que le pertenece al Real Madrid en esencia Sí, y es irrenunciable, completamente irrenunciable. Y Florentino, sí. además, yo creo que en esencia él es así, ¿no? Pero es que además comprende y conoce mejor que nadie el Real Madrid y sabe que el Real Madrid tiene que seguir siendo así, ¿no? Y lo identitario, bueno, lo identitario lo dejamos para la victoria. O sea, es que es verdad. O sea, lo identitario es no rendirse nunca y la victoria. Pero más allá de eso, nada más. Y más cosas. Es más, por ejemplo, yo creo que yo sí creo que hay un señorío en el Madrid. Lo que pasa es que Sí, el sí, señorío bien entendido. Es decir, sí, no sí, nos sí, sí, vale sí. cualquier cosa, no nos vale cualquier cosa. Sí, Hay seguro, un señorío seguro. más, no es yo digo que no es un señorío pasivo de dejarte recibir, poner la otra mejilla, eso no es señorío, es lo que te han intentado a veces inculcar. No, hay que poner la otra mejilla, no, es un señorío activo, en el sentido Sí, de que siempre has estado para ofrecer tu mano y tus dos manos y ofrecerte para ayudar a todos, incluso con aquellos que no te han tratado bien, tú las has ido a ayudar cuando lo han pasado mal. Entonces, eso sí que es señorío, es tener una postura de integridad. Y yo creo que eso sí también es una señal de identidad del Real Madrid, ¿no? Que totalmente. entronca con el humanismo que hablábamos. Bueno, pues la siguiente que me hablabas era la innovación. Sí, que bueno, que va un poco con lo que hemos hablado, ¿no? Porque esto está presente en todo lo que hemos hablado, pero Florentino es un obsesionado de la innovación, ¿no? De esa mirada a futuro, de imaginar el mundo dentro de 5 años, dentro de 10. Cuando dio esa entrevista en COPE y dijo, oye, es que ha cambiado todo con los clubes Estado y vamos a tener que fichar a los jugadores antes de que sean estrellas. Él estaba innovando en ese momento. Otros clubes lo han hecho después, ¿no? Cuando lo de los derechos de imagen, la explotación de los derechos de imagen de los jugadores, estaba innovando también, ¿no? Con las giras, por ejemplo. Y con el Bernabéu ha innovado, ¿no? Hasta el punto de que él mismo ideó, ¿no? Después lo desarrolló una ingeniería, pero ideó Hipogeo, ¿no? Siempre se van a gloria de eso. Dice, oye, yo lo imaginé, ¿no? Creo que es un obsesionado de la innovación, ¿no? El Real Madrid es un club asentado en el pasado, que tiene ese prestigio del pasado, que tiene esas referencias, esos códigos del pasado, pero al mismo tiempo mirando continuamente al futuro, ¿no? A lo que puede venir, a qué idear, ¿no? La Superliga no deja de ser una innovación también. Creo que siempre está en su cabeza innovando, pensando en cómo, bueno, cómo incluso no adaptarse al cambio, sino crear el cambio, ¿no? Crear muchas Claro, veces el cambio y lo estamos viendo, ¿no? Que muchos sin duda. pues, le siguen, ¿no? Después, pero creo que es un gran innovador. Claro, Todavía a sus 77 años. O sea, pues, es que es increíble. innovaciones que transforman el mundo del fútbol, porque mencionaste la Superliga, que más o menos, bueno, pues, bueno, ya hay una competición que existe, tal, sería una Unify. Unify transformaría el mundo del fútbol y casi que ya del deporte. Sería una Sí, sí, transformación sí, sí. como no hemos visto nunca en el fútbol. Totalmente. Es algo fascinante. Yo espero traer la semana que viene a alguien al canal ahí que lo explique un poco mejor, que yo creo que tiene bastantes detalles. Y sí, 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 es fascinante, ¿no? Es tremendo. Lo de Unify también. Es una persona. A mí me han dicho gente que ha trabajado con él. Obviamente estamos hablando de gente de un nivel muy alto, ¿no? Que es que capta la esencia de cualquier cosa enseguida. Y puede ser de algo que, joder, que piensas que no debería saber de eso. Y a lo mejor no sabe concretamente de eso, pero capta la esencia enseguida. O sea, y además que te hace el gesto, ¿no? Sí, Es sí, 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 sí. es una persona que tiene, ¿no? Esa facilidad, ese talento, esa inteligencia de captar enseguida dónde está la esencia del problema o de la cuestión y por dónde puede ir la solución. Recuerdo una entrevista de Jordi Wild a José Elías, que es ese avalista, Sí, empresario, bueno, que se ha hecho una fortuna. Y bueno, fue avalista de Laporta, le dio sí, 60 millones de aval. Y comentaba que es una persona muy interesada pues eso, en conocer a los grandes empresarios del mundo, y que ha intentado conectar con ellos y que habló con Florentino. Y bueno, desde su propio barcelonismo decía, es que dice, fíjate, decía, mira que es una persona ya mayor, y dice, es que te impresiona cuando habla, y te impresiona con la claridad que tiene mental, todo lo que estamos diciendo. Y dices, pues este tío, ¿cómo le funciona la cabeza, no? Lo sí, sí. destacaba. Sí, sí, es que yo creo que es una cosa, ¿no? Pues evidente, ¿no?
una persona que llama la atención porque, claro, uno puede tener ciertos prejuicios de, oye, pues a los 77 años ya. No, o sea, insisto, no es una experiencia propia, sino de gente que ha trabajado con él que dice que es alucinante, ¿no? Cómo conecta ideas enseguida y, bueno, y problemas que parecen complejos los convierten mucho más simples. Pues nada, Ramón, 4 aportaciones, 4 grandes aportaciones. Vamos creciendo en este algoritmo y nada, recuerdo, hay un libro que desgrana todo esto que ha dicho Ramón y muchas cosas más, que se llama Florentino, viaje hacia el Real Madrid del siglo XXI. ¿Cómo va el libro? Pues bien, creo que bien. La verdad es que soy un poco despreocupado de las ventas. Sí. Soy un poco desastre en eso. Ni les pregunto a los de la editorial que deben alucinar. Sé que el primero, ¿no? El de la 14ª, que lógicamente iba a tener mejor respuesta, pues va por la segunda edición. Pero el otro, bueno, pues creo que me dijeron que bien, pero en números más normales. Se nota que no hay una fiebre, ¿no? Como sí hubo con la 14ª, lógicamente. Ya, se lo pregunté a Jesús, te lo pregunto a ti. ¿Hay algún proyecto ni que sea proyectado, no comenzado editorial nuevo o no? De momento no. De momento no. Demasiado trabajo, demasiado, ¿no? Sí. Y hacer 2 libros en un año, porque fueron 2 libros en un año, es algo que tampoco le recomiendo a la gente. Claro. O sea, así que de momento no. De acuerdo, Ramón. Oye, pues muchísimas gracias y nada, pues aquí queda esa valiosa aportación por tu parte. Muchísimas gracias, Javi. Un abrazo. Chao. Me gustaría aclarar el punto de la bunkerización de Real Madrid a nivel informativo. Creo que es una medida interesante desde el punto de vista de ser independiente de los medios, de no dejarte condicionarte por ellos. Es aquello de las manos de la prensa fuera del Madrid, ¿no? Bien, ahora bien, es necesario una compensación, una política compensatoria que sirva también para informar al mundo de cuál es tu postura desde tu prisma, dicho por ti. Creo que eso es importante remarcarlo. Una parte está bien, pero siempre y cuando haya una medida compensatoria, no un silencio que haga que los demás ocupen ese espacio.